Siempre estamos inquietos porque muchas son las aflicciones, las necesidades y porque queremos lograr en nuestra vida que se haga la voluntad del Señor. Y ustedes saben que la voluntad del Señor es buena para con nosotros. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Y acá viene la coparticipación. Dice, para darles lo que ustedes esperan. ¿Qué estás esperando del Señor? Bueno, seamos objetivos. Pidamos conforme a la voluntad de Dios, porque dice, pedí y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres. O sea que a veces tiene que ver mucho más con nuestros deseos carnales que con nuestras necesidades. Porque Dios quiere suplir toda necesidad y como Dios es generoso, es bueno, nos va a dar más y abundantemente de lo que nosotros realmente deseamos, porque Dios es un Dios de abundancia. Así que crea que el Señor en medio de toda situación y circunstancia va a bendecirlo. Pero también tenemos que estar firmes, parados sobre las promesas de Dios para nuestras vidas y, bueno, no poniéndonos en ansiosa inquietud, como dice la palabra, sino seguimos avanzando, seguimos creyendo, seguimos confiando. Dice Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, avanzando hasta lograrlo. No te dejaré, como dijo Job, no te dejaré hasta que me bendigas, ¿no? Y si nosotros vemos en la Escritura, vamos a ver que todos los que se propusieron en su corazón lograrlo, lo alcanzaron. Algunos antes, otros después, pero lo importante es llegar a la meta y lograr los sueños y la bendición que necesitamos para nosotros. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Qué actitud de confianza? ¿Qué actitud de bendición? Cuando estaba en la convención, exponiendo los libros, nuestros libros, los libros de la pastora, y algunos pastores me preguntaban, ¿no es cierto?, acerca de ellos. Uno de los que les explicaba era sobre, veo hombres como árboles, ¿no? Y veo hombres como árboles, habla del temperamento del varón con las características de los árboles y personajes bíblicos. Y uno de los ejemplos que allá pone la pastora Hilda es el quebracho. Y el quebracho es quiebra hacha, ¿no? Y ahí ella habla del temperamento del apóstol Pablo, ¿no? Y él es quien el Espíritu Santo usa para escribirle a la iglesia de Filipo estas palabras que nosotros recién vimos. Y para San Pablo no fue fácil la vida, como no la es para ninguno de nosotros, pero era un hombre determinado, un hombre de carácter, un hombre que se proponía cosas y lo lograba. Por eso era comparado con el quebracho, ¿no? Duro, inquebrantable, seguía adelante, no bajaba los brazos, aunque le tocaba pasar pruebas, azotes, naufragios, robos, le pasaba lo que le pasa a cualquier ser humano, tenía a veces desgracias. Pero entendía él que no estaba en desgracia, aunque le tocaba pasar circunstancias,
sino que los problemas lo acercaban a Dios en vez de alejarlo de Dios. Y él pensaba, no estoy en desgracia, sino estoy en la gracia. En los regalos inmerecidos, porque si vamos a pensar en que nos merecemos las cosas, no las merecemos. Pero Dios en su infinita misericordia ha derramado su gracia, su bendición sobre nosotros. Así que lo que aquí el Espíritu está queriendo decir, que sí o sí hay que desechar lo que nos impide avanzar. Lo que nos impide avanzar en nuestra vida, romper las estructuras y abrirnos a lo nuevo de Dios. Ora más para lograrlo, decirle al que está a tu lado, ora más para lograrlo. Se dice que la langosta de mar y otros animalitos, tomé el ejemplo de esto porque realmente fue una de las cosas que me impactó y lo relacioné, ¿no? Necesita romper las estructuras. Dice que sucede una vez al año, hasta 2 veces al año, y cuando ya cumple los 7 años, la langosta de mar, no sé si alguna vez tuvo la oportunidad de comer langosta de mar, yo sí, y me encanta, es riquísima. Si no pudo probarla, pruébelo, es espectacular. Es más, una vez cuando fui a Brasil, tengo una langosta viva, en la mano la sacaba un brasilero de un estanque ahí que tenía, y después me la cocinó, ¿no? Y pude participar de ese manjar. Y saben que la langosta tiene que romper el caparazón, porque si no rompe el caparazón y sale de ese caparazón, después le nace otro nuevo, se le produce uno nuevo, se queda pequeña, no crece, no se desarrolla. Entonces yo lo relacioné con lo espiritual, ¿no? Si nosotros vivimos en el pasado, vivimos estructurados, si no evolucionamos, si no permitimos que el Espíritu Santo nos renueve, si somos religiosos y no realmente hombres y mujeres que nos renovamos en el Espíritu buscando la presencia de Dios, nos vamos a quedar pequeños, no nos vamos a desarrollar, no vamos a crecer, no vamos a madurar. La langosta tiene que ir rompiendo, y lo hace no una vez, muchas veces en su vida, hasta que alguien la pesca y se la consume, ¿no es cierto?, la cadena alimenticia. Y usted sabe que si no le crece de nuevo el caparazón, queda muy vulnerable a los depredadores, a los otros pescados o a los otros que se alimentan de ella, ¿no? Pero lo mismo pasa con ciertos tipos de cangrejos. Si no rompe el caparazón, la estructura sale y le nace una nueva, crece y luego de nuevo lo rompe y sigue creciendo y lo rompe y sigue creciendo. Tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. Decíselo a tu hermano, a tu amigo, a tu esposa, a tu esposo. Tenemos que crecer. No vivamos atados a la tradición, no vivamos atados a la religión, sino renovémonos en el espíritu de la mente, recibamos la mente de Cristo, recibamos la bendición de Dios. Que el Señor nos ayude a entender. Y aquí se trata de establecer un orden de prioridades. ¿A qué le das más importancia? ¿A la pareja? ¿A los hijos? ¿Al trabajo? ¿A la casa? ¿Al auto? Yo a veces admiro, hay personas que están lustrando el auto todo el día, pero ya lo lavaste, ya lo lustraste, ya. Bueno, ¿a qué cosa? ¿No? Es cuando son exagerados, ¿eh? No estoy diciendo que no lave su auto, ni lo perfume, ni le ponga esos aromas lindos cuando uno entra a un auto y siente un aroma hermoso, ¿no? Pero hay gente que vive, yo he visto amas de casa que viven limpiando. Sí, limpie, pero lo necesario, no viva para limpiar, sino limpie para vivir. Es lo mismo que el trabajo, no viva para trabajar, sino trabaje para vivir. Y así en cada situación de la vida, porque se pierde lo más hermoso, lo más lindo, que es vivir una vida
entregada, rendida al Señor y llena de frutos que es para toda la eternidad. Nuestros hechos hablan, queridos. Jesús dio esa fórmula, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Así que el Señor nos ayude para que podamos respaldar con nuestra vida lo que hablamos. Y algunos hablan mucho y hacen poco. Hablemos menos y hagamos más. ¿Qué les parece? Esa es la propuesta. Si usted habla mucho y hace mucho, está bien, pero a veces hay mucha gente que habla mucho, son directores técnicos de todo, le quieren enseñar a los otros cómo deben hacer las cosas y ellos no pueden con su propia vida. Que el Señor nos ayude para poder lograr el máximo rendimiento y ser vidas fructíferas. Hola. ¿Saben que tenés que visualizar lo que querés? Orar al Señor y visualizarlo, ¿no? Y llamar las cosas que no son como si fuesen. Creer que, pero claro, cuando uno ora, cuando uno busca a Dios, lo que visualiza, lo que viene, lo que desea, son cosas inspiradas por Dios y son cosas que Dios pone en el corazón y ahí se cumple la voluntad de Dios. Por ejemplo, Abraham, que fue una persona que buscaba a Dios, en Génesis 3:15 el Señor le dice, toda la tierra que ves, te la daré. Así dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Le dijo al Señor, el Señor a Abraham que visualizara, que creyera, por eso fue el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Y él ponía toda su confianza en la palabra de Dios. Acuérdense en cuando recibió esa prueba grande de que tenía que sacrificar a su hijo. Él entendía que Dios le había dado promesas sobre ese hijo y que lo razonaba y no lo entendía, porque si Dios no acepta sacrificio de seres humanos, pero ¿qué estaba haciendo en realidad el Señor? Probando su fe, y él fue obediente hasta el último momento en que iba a ejecutar la orden de Dios, y Dios le dijo, basta, ahora sé que realmente me tienes a mí en el primer lugar. Y de eso se trata, de tener a Dios en el primer lugar. Y cuando Dios está en primero en todas las cosas que hagas serán bendecidas por el Señor. Todo lo que tocares, todo lo que hicieres será bendecida, porque si la bendición de Dios fluye a través de nuestra vida, todo lo que hagas prosperará. Mirá la vida de José, mirá la vida de tantos hombres y mujeres de Dios en la Escritura, que dice que lo que hacían prosperaba, hallaban gracia ante los ojos de Dios primero y luego de los hombres, en tu trabajo, en el barrio, en las personas que te rodean, en tu familia. A Josué el Señor le dijo, todo lugar que pises con tus pies te entregaré. El Josué 1:3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y saben que esa palabra se cumplió. Cuando Israel tenía que conquistar la tierra, tenía que ir y despojar a los pueblos, a los heveos, los macabeos, los jebuseos. Hay una lista, usted allí puede leer y edificarse con usurpadores del alma. Ahí, usurpadores del alma, la pastora ha hecho un estudio profundo y ese libro habla acerca de cómo esos pueblos eran caracterizados por espíritu y cómo actuaban esos espíritus. Y son los mismos espíritus que actúan hoy. Y ese es un libro sobre sanidad interior que trae bendición, edificación. Y uno entiende en el mundo de los espíritus cómo actúa. Y Josué le creyó a Dios que él tenía la autoridad y el poder, que donde pisara la planta de sus pies, eso sería entregado por el Señor, porque iban en el nombre del Señor, con la autoridad del Señor. Y cuando vos vas a buscar un trabajo, vas en el nombre del Señor y con la autoridad del Señor. Y cuando vas a orar por un enfermo, vas en el nombre del Señor y en la autoridad del Señor. Y cuando vas a hacer algo, lo que sea,
vas en el nombre del Señor. Es como David cuando enfrentó a Goliat. Y ahí Goliat venía con su espada, con su lanza, con su fuerza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy el Señor te entregará en mis manos. Y el gigante estaba ahí y Dios obró y tuvo la cabeza de Goliat en su mano y se cumplió lo que confesó, lo que visualizó, lo que creyó, lo hizo. Y así vos y cada uno de nosotros, aleluya, podemos. Porque diga, se lo enseñé a mis hijos desde que nacieron, se lo enseñé a mis nietos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. A ver, dígalo conmigo en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe el significado de todo? Todo. Así que confía, cree, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no te estanques en lo viejo y pasado, no limites tu fe, tus pensamientos de que no podés, sino la voluntad del Señor siempre será hecha si dejás fluir al Señor en tu vida. Conectate con lo que Dios tiene para vos. El Señor tiene un propósito y si vos buscás al Señor, vas a encontrar ese propósito. En Isaías 54, el versículo 1 al 5, y mujer estéril comienza el versículo. La mujer aquí es representada por la iglesia, que nunca has dado a luz. Grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, decirle al que está a tu lado, no te limites, aleluya. Dice el Señor, no te limites, no temas, porque no serás avergonzado. Dice el Señor, no te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más la deshonra de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Qué promesa maravillosa para nosotros que somos su pueblo. Así que las adversidades, las pruebas, las dificultades, las trabas, las luchas, las enfermedades, las faltas de recursos, el no apoyo de otros, y podríamos seguir mencionando situaciones, es lo común y normal de la vida en este mundo que está bajo maldición, pero el Señor dijo, confíen, aprendamos a sobrepasarlo, aprendamos a caminar sobre las promesas de Dios. Otra vez, orá más para lograrlo. Orá más, buscá más al Señor para lograrlo. Con los recursos correctos. No en mis fuerzas, sino con la fortaleza y las fuerzas del Señor. No en mi sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Veo que la palabra habla de las fuerzas de uno y las fuerzas que Dios da. Habla de la sabiduría humana y habla de la sabiduría que el Señor nos da. Habla de los recursos que nosotros podemos generar y los recursos que Dios nos da. Ahora no está hablando que nos quedemos cruzados, sino a confiar, a entregar a Dios todo y vas a alcanzarlo. Pelea tu propia batalla. Confía en el Señor, encomienda, confía en Él, espera en Él y Él hará. Algunos podrán decirme, ¿por qué tan poco resultado? Bueno, evalúa cómo es tu compromiso, tu rendición, tu tiempo con Dios. ¿Dónde está? En algún punto
está la clave, ¿no es cierto? Señor, podemos decir, o al pastor le podemos decir, pastor, bueno, la vengo luchando, ¿hasta cuándo? Y yo te digo, hasta siempre. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando? Hasta siempre. Pero lo hermoso de esto es cuando dos contrincantes suben a un cuadrilátero, no saben quién es el más estratega, el más fuerte, el que pega mejor, el que sabe, no se sabe quién es el que va a ganar, pero acá se sabe. Acá está la diferencia, acá está la ventaja en los hijos de Dios, en la iglesia, que sí se sabe quién va a ganar si hace como el Señor le manda. Él dijo, ustedes son más que vencedores por medio de aquel que les ama. Ustedes saben que yo he vencido y porque yo he vencido, ustedes también van a recibir. Entonces, hasta recibir tenés que seguir, hasta que se rompan las cadenas, hasta que se revierta la situación. Porque Él no nos va a dar mayor prueba, problema, del que podamos resistir cada uno de nosotros. Así que soportemos y confiemos y luchemos. Si estamos en carrera es porque podemos. De nuevo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aleluya. Que el Señor nos ayude a entender esto. El Señor te está diciendo, yo lo di todo. Di mi vida, derramé mi sangre, entregué mi voluntad al Padre para que pueda hacerse su voluntad en tu vida. Y bueno, ¿cuánto estamos dando nosotros? Jesús lo entregó todo. Nosotros lo estamos entregando todo. Rendite, confía, cree. Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y hasta participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Dios no quiere que seas un mártir, aunque si así le tocara, hoy hay cristianos, siempre lo hubo a través de la historia, ser mártires, pero no es el sentido, y gracias a Dios por la dispensación de la gracia y por vivir en Argentina. ¿Cuántos se quejan y reniegan de Argentina? Tenemos nuestros problemas, pero también tenemos nuestras bendiciones de poder ser un país donde podemos reunirnos, adorar a Dios, abrir las puertas de la iglesia, recibir la bendición de Dios, que hoy hay más de 50 países, en todos los lugares hay persecución, de una forma o de otra, ¿no es cierto? Porque es parte de la vida cristiana. Pero hay más de 50 países en el mundo donde realmente físicamente y emocionalmente y en todas las áreas persiguen a los cristianos y ahí muchos sí tienen que ser mártires. Pero en nuestro caso, gracias a Dios y que Dios siga teniendo misericordia de nosotros, no nos está pidiendo que seas un mártir, sino que seas un luchador, que seas un soldado de Cristo, que seas un gladiador espiritual y esforzado para lograr las bendiciones. Le doy batalla al diablo y a las diferentes realidades de la vida. Le presentamos batalla en el nombre del Señor. Si es una enfermedad, a la economía, lucho por mi familia, lucho contra el pecado, lucho para llegar y nada me lo va a impedir. Porque Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. Dice en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid. Resistid es
pelea, recién decíamos, sé el soldado, sé el gladiador, sé el luchador de Cristo. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Ahí está. Recién les decía, cuando dos contrincantes van a luchar no se sabe quién es el que va a ganar, pero acá sí se sabe. Huirá. Vos sos el triunfador, sos el campeón, porque Jesús lo hizo posible. Termino y quiero que oremos para que el Señor te bendiga y sigas adelante, no bajes los brazos y sigas confiando en Dios. Con 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria. Cerrá tus ojos, decirle, Espíritu Santo, graba esta palabra en mi mente, en mi corazón, Señor. Ayúdame a serte fiel, Señor, a no decaer, a no desanimarme, Señor, a no dejar que ninguna cosa me robe la palabra de bendición, ni el afán, ni la ansiedad, ni las circunstancias de la vida, ni el diablo, Señor, nada robe la palabra de bendición que tú me estás dando en este momento. En el nombre de Jesús, ahora, pon tu mano poderosa sobre mi vida. Recibo, Señor, esa bendición, esa fortaleza de lo alto. Ayúdame a ponerlo en práctica.